Bien, chicos, muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Seba, hablemos primero del trigo, el cultivo que se está desarrollando, que en poco tiempo se comienza a cosechar, con impactos de parte del clima, con buenos precios en el mercado internacional. Bueno, ¿cuál es tu Ujú. análisis respecto de cómo moverse con la cosecha de este cereal? Bueno, para arrancar te cuento que a nivel internacional están los focos metidos en lo que está haciendo el hemisferio norte, que básicamente está sembrando, pero con unas condiciones climáticas bastante adversas respecto a lo que han sido años anteriores. Y ahí hay que poner un poco la lupa fundamentalmente en lo que está haciendo Rusia y Ucrania, por un lado, que son, digamos, los mayores oferentes en términos de comercio internacional y que este trigo que se está sembrando, si bien va a tener impacto el año que viene, es el trigo de invierno que aporta más o menos el 75% del volumen total del trigo. Entonces, es significativo lo que está pasando y eso ha hecho que los fondos especulativos en el mercado empiecen a tener un nerviosismo bastante, digamos, más adelantado que en otros momentos y también acompañando lo que viene pasando en otros cultivos. Y traído directamente a la Argentina, en el caso del trigo, mes a mes, lo que ha sucedido es que se han recortado significativamente las expectativas de producción. Ya no hablamos de 20 ni de 22 millones de toneladas, sino que hablamos de un rango de 17 y 18 millones de toneladas, más o menos entre las bolsas, ministerios y compañía. Y que además de eso, lo que le ha pasado a los productores en líneas generales es que le ha aumentado significativamente los niveles de cobertura. ¿Por qué digo esto? Porque ya Argentina tiene comercializado o comprometido unos 5.1 millones de toneladas. De esas 5.1 millones de toneladas, 4, para hacer número redondo, ya tienen precio, el resto está en condiciones a fijar, pero para lo que un productor cuando esperaba alrededor de, no sé, 4.700, 5.000 kilos por hectárea ya empieza a recortar, entonces ese porcentaje es mayor en términos de cobertura. Entonces es lógico que el productor de aquí a la cosecha empiece a estar un poquito más retraído respecto de ventas forwards, porque eso le hace comprometer Ujú. mercadería y lo hace poner en una situación de muchísimo riesgo que claramente no está queriendo tomar el productor. Y además, lo que se ve es una posición marzo y una posición julio muy atractivas en los precios, que estamos hablando de entre 200 y 208 dólares en el mercado a término, que posiblemente sea parte de la mercadería pase a esos meses, digamos. Así que te diría que estamos entrando en los principios de cosecha de una manera parecida al año anterior, algo más comprometido que en los años anteriores, que esto, digamos, es un dato interesante porque estamos meta a repetir de que el productor no vende y eso no es así. De hecho, el Ujú. productor viene comercializando en casi todos los cultivos igual o más que campañas anteriores, excepto en el caso de la soja, que es solamente un poquito lo menor, y con muy buenas expectativas de precio, pero malas expectativas respecto de la producción. Bien, o sea que, digamos, los precios son buenos. Hay muchos productores que lamentablemente no van a cosechar buenos rindes, otros que directamente quizás ni se justifique la cosecha, pero para el que tenga algo de trigo, el precio a cosecha y post cosecha es bueno. ¿Cómo hacerse, cómo capturar justamente ese valor, Sebastián? Bueno, nosotros un poco lo que vemos respecto a eso es que los productores ya están mirando más las posiciones más futuras, ¿no? O sea, estar mirando marzo y estar mirando julio, por varios factores. Uno de ellos es el mayor precio que pueda llegar a captar. Lo otro es porque hay un volumen en los mercados para poder comprar opciones que en otros momentos no existía. Y el tercer factor fuerte es porque a medida que nos alejemos en los meses del principio del año que viene, probablemente el deslizamiento de tipo de cambio lo veamos más plasmado en los precios si es que se da. Es un poco el escenario, es cubrirse un poco de esa devaluación, pasando algo de mercadería, hablando puntualmente del trigo, ya no a comercializar en diciembre, enero, sino ya irnos a las posiciones de marzo y las posiciones de julio. Y lo más atractivo de esto es que el mercado está ofreciendo un montón de herramientas para que el productor pueda tomar coberturas y lo está haciendo. Así que te diría que en líneas generales estamos como cumpliendo lo que los libros dicen, ¿no? En general, digamos, ¿no? Después hay casos particulares, pero en general
se está cumpliendo con la teoría de las coberturas de precio. Bueno, cambiamos de tema, hablamos un poquito ahora del maíz y de la soja. ¿Cuál es la perspectiva pensando en los dos cultivos que están comenzando su ciclo, no? Sí, claramente lo más transversal al análisis de cualquier cultivo hoy tiene que ver con el clima y el clima en la Argentina, en Brasil y en el hemisferio norte no están siendo los más propicios para tener una oferta abultada. En el caso de Sudamérica empezamos a tener, digamos, el dato de avance de siembra de soja en Argentina y en Brasil, de soja fundamentalmente, y lo que estamos viendo es que las lluvias no han alcanzado, sobre todo en Mato Grosso y compañía, donde venís con una demora en la siembra, y eso no es, te diría, una alerta para la soja per se, pero sí es una alerta para lo que pueda llegar a pasar con la siembra de maíz de safrinha en Brasil, y ese maíz de safrinha, recordemos que es el saldo o el volumen total de exportación que tiene Brasil. Entonces, es un dato a tener en cuenta en los próximos 15 a 20 días. Y en el caso de Argentina, bueno, está muy acentuada la línea de aquí a los próximos meses, sobre todo en todo el periodo crítico de soja y de maíz, con lo cual es bastante incierto lo que va a llegar a pasar en volumen de producción. ¿En qué contexto se da esto? En un contexto que hasta la semana pasada tenías a China muy activo en la compra de soja, muy activo en la compra de maíz y muy activo también en cebada y sorgo, que no se lo veía por ahí en años anteriores, y eso hace pensar que los precios deberían estar bastante firmes en el próximo trimestre de lo que resta del año en la Argentina, y es muy favorable para los productores, solo que están siendo firmes los precios por una cuestión climática que nos podría desfavorecer, y ahí es donde arranca un poco el qué hacer y qué herramienta utilizar para cubrir tanto maíz como soja, como también lo conversábamos recién con el trigo. Bien, Seba, un último comentario tiene que ver con el diferencial cambiario para el complejo sojero que se oficializó en el boletín oficial. ¿Cuál es tu opinión sobre el tema? Sí, bueno, la realidad es que no estoy para nada de acuerdo en el diferencial, conceptualmente hablando. Todos pueden mirar una parte de la película, la podemos ver entera, y si la vemos entera, claramente, como vos tenés estos diferenciales, es muy claro que lo que tenés es una transferencia de recursos en este caso, hablando de cadena, de un eslabón a otro, y obviamente es, si querés, un gran desequilibrio y una gran desmotivación, porque la realidad es que uno cuando sale a competir en el mundo, como empresa, como empresario agropecuario, como empresario industrial, tenés que competir con el mundo como está, ¿no? Con un favoritismo de gobierno, más allá de que quieran incentivar un agregado de valor que ya está instalado. No es el momento hoy de instalar un agregado de valor cuando tenés un crashing de 70 millones de toneladas y tenés 50 de producción. Te diría que tenés que seguir motivando más los altos niveles de producción que la industrialización, si me preguntás así rápidamente hoy, en la coyuntura de la Argentina, que va a ser la que te va a dar dólares rápidamente. Si querés como política de Estado, tenés que hacer que todos sean más bien competitivos, digamos, ¿no? Lo que no había en la resolución, Nico, que no es menor, es lo que se conversó sobre las compensaciones a los pequeños productores. No está todavía. Esto no está totalmente claro y eso también me genera cierta preocupación. Totalmente. Gracias, Sebastián, por la comunicación. Un saludo, que tengas un buen día.